Ignacio, ¿cómo estás? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. Muy bien, muy bien. Te escucho bien, te veo bien. Arrancamos bien. Che, bueno, esperemos unos minutos, se va sumando la gente. Ya domingo 7 o 8 de la noche ya es como el horario de este programa, ¿viste? Vamos, Sí. dentro de poco salimos por América, estamos ahí arreglando los contratos, pero ¿En serio? no, no, ni ahí no lo haría, pero bueno, me gusta que sea, viste, como que se ponga un horario los domingos, que nada, en vez de escuchar las estadísticas del COVID, Sí, escuchar emprendedores y empresarios de rigor y de éxito como vos o como mucha gente que pasa por acá me parece un poco una mejor idea, mejor, sí. así que nada. Che, mirá lo que tengo acá, un aceite Moritze, esto me lo regalaste vos hace un tiempo Muy bien. y lo voy retomando. Eh, Te cuento que vos sabés que la gente ya sabe, pero yo me pongo perfume cuando hago estos lives. ¿Por qué? Porque me siento como que estoy en una entrevista, ¿viste? Entonces, como viste, cuando vas a un lugar, como que te perfumás, te pones la camisita, ¿viste? Entonces, cuando estás en tu casa, te acomodas. Hoy me puse un perfume especial porque este entrevista me encanta y estoy contento de hacerla. Así que espero que salga bien. Vamos a charlar de muchas cosas. Eh, yo esperaría unos minutitos más, pero un poco la idea, como te comentaba antes del live, es que lo dividamos en dos. En la primera parte, charlar un poco de tu vida y quién es Ignacio Noel y cómo llegó a ser Ignacio Noel. Y en la segunda parte, hablar un poquito más de inversiones en Argentina, de Moritze, de Come, de empresas en general, de bonos, de reestructuración de la deuda, un poquito más variado y un poquito más de mercado. Así que, para arrancar, yo igual me voy abriendo una cervecita tranquilo, para vos, si querés, puedes tomar. Después le pongo cerveza, le pongo un poquito de aceite Moritze, para que quede un poquito. Sí. Ah, Para que quede un bueno, poquito. hay que Escuchá, innovar. siempre le pregunto a la gente lo mismo, que es una pregunta que me gusta mucho, y es, ¿quién era y qué hacía Ignacio Noel a los 20 años? ¿Dónde estaba? Bueno, yo había terminado el colegio a los 17, era el más chico de mi clase, porque yo cumplo en junio, el 14. Entonces, había entrado, era el último de mi clase, y había terminado a los 17 y llevándole la contra a todo mi entorno familiar y colegial, porque en el colegio también los profesores, yo me llevaba en forma sistemática matemática, física y química a marzo, directo. Entonces todos me decían, y mi familia eran todos más bien humanistas. Papá era profesor en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, profesor titular de la materia de literatura hispanoamericana. O sea, que era un contexto más bien humanista. Y todos me decían que estudiara Derecho. Básicamente por llevar la contra, me metí en ingeniería en la UBA. Y bueno, la verdad que al principio me costó un montón, porque yo no tenía base. Y tenía al lado algunos compañeros que habían ido al Otto Krause, eran maestros mayores de obra, técnicos mecánicos, y yo había un colegio yo era bachiller y con muy mala matemática, física y química, pero bueno, no quise reconocer darme por vencido, que tenían toda razón que yo debía haber estudiado algo humanista, y bueno, y logré recibirme en la UBA de ingeniería, que no es nada fácil. No, no. ¿Ingeniería, ingeniería civil? Industrial, no, ingeniería industrial, sí. Así que estaba haciendo eso y había entrado a trabajar también a los 18 años en Indupa, Ok. que era una empresa que cotizó en bolsa hasta hace no Sí, sí. mucho tiempo, Hasta hace no mucho tiempo. hasta hace no mucho, Que la terminó cotizó, de comprar Solvay, digamos. claro, exactamente. Bueno, yo hice esa reestructuración
en su Pero momento. para contar, después me vas a contar, pero contame un poquito más qué arrancaste haciendo en Indupa al principio. No, bueno, era el che pibe, o sea, estaba estudiando ingeniería, acababa de terminar el colegio, no tenía ningún tipo de capacitación, pero por una relación había logrado este trabajo y hacía desde ir a comprarle los cigarrillos a mi jefe hasta un poco de todo. Trabajaba mucho en proyectos, mi jefe era el gerente de desarrollo, que estaba a cargo de todos los proyectos de inversión, así que trabajaba mucho en proyectos de inversión y como en esa época todavía no había computadoras personales, sino que eran los grandes centros de cómputos climatizados, se hacía mucha planilla, todas las proyecciones, los flujos de fondos en planillas interminables con lápiz y goma, y unas máquinas que se llamaban la cifra, con tira de papel, las calculadoras, así que era como dicen, number cruncher, un procesador de números, y estudiaba ingeniería al mismo tiempo, ¿no? Trabajaba a mediodía en realidad. O sea, que arrancaste medio HP y hasta que terminaste ingeniería, ¿y ahí seguiste en Indupa o hiciste otra cosa? No, seguí en Indupa un tiempo más, después fui a trabajar a la empresa de mi familia, Noel y Compañía, un tiempo, Ok. y después me ¿Qué, asocié haci- con qué hacía Noel y compañía? era una empresa alimenticia muy Ok. grande, que también cotizaba en bolsa. Eh, es una empresa que fue fundada en 1847. Eh, Fue siempre muy innovadora y tenía una publicidad que decía algo así como que en lo único que estaban de acuerdo, porque ya había grieta en esa época, los unitarios y los federales eran los productos Noel. Noel siempre fue muy innovadora vos ves avisos hoy en día y realmente estaba siempre, era de avanzada y era una empresa muy integrada, tenía desde las fincas donde se producía las frutas y verduras hasta llegaba a la góndola y exportaba también mucho. Llegó a ser una empresa muy grande, más de 3.000 empleados, y bueno, y Wow. habrá durado 130 años, hasta fines de la década del 80. Digamos, mediados del 80 ahí nosotros ya perdemos la empresa, la Ok. familia, pero desde 1847 hasta 1984, 130 años o 140 años, la empresa, con todos los altibajos de la economía argentina, hizo desde Caminó. chocolates, pan dulce, mermeladas, tomates, todo lo que fuera conservas de tomate, dulce batata, chocolate en polvo, la sucoa, un poco de todo, una gran empresa alimenticia. Eh, Y y contame un bueno, poco más, vos entraste y qué hacías. bueno, yo ahí ya estaba, digamos, en el directorio, porque mi padre se había medio retirado y me pidió que yo lo reemplazara. Así Claro. que yo seguía trabajando en Indupa y Ok. estaba en el directorio de Noel y compañía. Pero ya Perdón, fueron los finales del año de la empresa, de la participación nuestra en la empresa, ¿no? la empresa, las dos cotizaban en ese momento, Indupa y Las Noel. dos, las dos cotizaban, sí. O sea Las que dos. al principio te metiste en empresas cotizantes en la bolsa argentina, ¿no? De casualidad, sí, de casualidad. Claro. Eh, y bueno, y la bolsa claramente ya en esa época me gustaba mucho. ¿Por qué? Y, ¿Qué te gustaba de la bolsa? y bueno, un poco el hecho de esa idea de que uno podía formar parte, aunque sea en forma muy minoritaria, de la propiedad de las empresas, ¿no? Claro. Eh, yo tengo que confesar que en esa época, después abandoné, yo era bastante burrero. Iba al hipódromo, tenía compañeros de colegio que eran fanáticos y bueno,
y no sé si como una analogía con entre semana era la bolsa, el fin de semana eran los burros, por más que claramente no tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Olvídate, hoy en día es entre semana es la bolsa, el fin de semana es el cripto, así que no es muy diferente, Sí, es parecido. sí, tal cual. Bueno, Así entonces, ¿y qué pasó con Noel cuando termina? ¿Cómo sigue esa historia, bueno, digamos? era una empresa muy integrada, desde el campo hasta la góndola, y lo que le hizo realmente, lo que la hirió de muerte fue la apertura económica de la década del 70 de Martínez de Oz, porque entraban, yo me acuerdo que entraban duraznos en lata de Grecia, galletitas de Dinamarca, dulces de todos lados. Entonces, el tema del atraso cambiario de esa época, yo creo que si hay que elegir un factor que hace daño a la economía argentina, es Me el atraso. dólar. Si vos me decís, solo podés elegir uno, yo te diría, no hay nada peor para la economía argentina que un dólar atrasado, porque distorsiona totalmente el funcionamiento económico y destruye mucha riqueza en términos de empresas una cosa es una economía abierta con la cual yo estoy de acuerdo, pero otra cosa es una economía abierta con un tipo de cambio atrasado. Es como mandarte a Y la con guerra. baja productividad, ¿no? Claro, es mandarte a la guerra atado de pies y manos. Es decir, eso no es competencia, eso es destrucción de empresas argentinas. Y yo creo que después del 76 en adelante, la economía argentina es un antes y un después, porque hasta ese momento, si bien era una economía que no era una economía con gran crecimiento, era una economía que era muy inclusiva. Vos tenías poca pobreza, había pero poca pobreza en la Argentina, tenías mucho más desvinculado el tema del sector financiero con el resto del mundo, la gente no pensaba tanto en dólares, eh, no había esa cuestión de la tasa contra el dólar que ha sido tan dañina, porque vos en Argentina, si querés tener mercado de cambios libre, no solo para la fijación del precio, sino el movimiento de los capitales que puedan entrar y salir del país, Sí, claro, no te queda otra cosa que tener la tasa muy alta, porque si no, no hay premio por invertir en pesos. en pesos. Entonces, para mí ahí empieza una gran debacle de la economía argentina, que bueno, termina en esta situación donde tenés un porcentaje altísimo de pobres, inclusive dejemos de lado el impacto de la pandemia. Antes de la pandemia, si vos tomás los últimos 40 años, del 80 para acá, y fuiste una fábrica de pobres. Oh, sin dudas, sin dudas. Entonces, a mí me gusta hacer una cuenta que no es de economista, pero que es medio de almacenero. Pero un día yo dije, ¿cuánto es la pobreza? 40%. Antes de 45 millones de habitantes, son 18 millones de pobres. 45 es la población, 45 millones menos 18 te da 27. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cuándo éramos 27 millones? Pues quiere decir que de ahí en adelante el 100% del crecimiento demográfico fueron pobres, por más que claramente parte de esos 27 millones son Sí, sí, ya sí, sí. pobres ahí y parte de los 18 que vinieron después no, pero es como si a partir de ese año en adelante los 18 millones que se agregaron son el equivalente a la población que está debajo de la línea de pobreza. 1980. 1980 tenías 27 millones de habitantes. Hoy tenés 45 y tenés 18 millones de pobres o más después de la pandemia. Pero antes de la pandemia ya los tenías. Y bueno, del 80 en adelante, el 100% del aumento de población de la Argentina se fue abajo de la línea de pobreza. Entonces, claramente, es el peor periodo de estos últimos 40 años Sí. de la economía argentina, ¿no? ¿Cómo,
¿cómo pasás, qué pasa entre que Noel, la compañía, bueno, ustedes salen y qué hiciste? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Te fuiste de Indupa? ¿Qué empezaste a hacer? Bueno, me fui, un par de amigos míos tenían una sociedad, no, todavía estaban recién empezando las sociedades de bolsa. Era el momento donde empezaban las primeras sociedades de bolsa. Y pero ¿cómo operaban si no había sociedad de bolsa? Perdón que la ignorancia, ¿no? No, bueno, en esa época las acciones del mercado de valores, vos para ser agente de bolsa tenías que tener una acción del Sí, mercado. claro, claro. Y eran solamente en personas físicas los titulares, no podía haber personas. Ah, ok, ok. Entonces ahí un amigo mío que Una acción. tenía en realidad participación en una acción, porque pasaba que de golpe un tipo era el agente de bolsa, pero la propiedad de la acción era compartida con algún otro. Pero el Claro. titular frente al mercado era siempre una persona física. Y entonces ahí me ofrecen entrar, participar, estamos hablando mediados de los 80, fines de los 80 ya, ¿no? Con lo cual eran épocas de mucha volatilidad, digamos, Oh, ¿no? Altísima volatilidad. Bueno, tuvimos la hiperinflación del 89, 200% de inflación en julio del 89. contame un poco eso. ¿Vos en ese momento te metiste a operar ahí? ¿Cómo se sentía, cómo era vivir siendo inversor en el medio de la hiperinflación sin tener Yahoo Finance en el iPhone? ¿Cómo era, cómo se sentía? ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, yo de hecho hice el curso de mandato, o sea, yo hice el curso para, para poder ir al recinto, que vos tenías las plazas donde se negociaba cada una de las acciones, vos tenías Claro, dentro del recinto distintos lugares y al bueno, lugar, lo que quieras, por eso viene la palabra plaza, digamos. claro, según lo que vos quisieras operar, ibas moviéndote por el recinto y ahí estaban los compradores y vendedores. Y bueno, te diría que al final no era tan diferente, no era tan diferente. Básicamente, el mercado sigue siendo el mismo, las herramientas cambiaron. Eh, hoy hoy casi te diría que es más difícil hoy en día porque estás sobreinformado. Claro. Entonces, eh, tenés que ser muy selectivo en qué focalizarte. En aquella época quizás teníamos menos información y quizás eso ya te simplificaba el análisis, porque es como que vos mirabas lo grueso, los trazos gruesos, como en una caricatura que ves los rasgos principales. Hoy tenés tanta información, Sí, que claro. hay tanta cosa que vos no sabés a veces a qué factor darle más importancia, porque hay factores que empujan hacia arriba y factores que empujan hacia abajo, si hablamos de los mercados, ¿no? Entonces, eh, me parece que hoy en día es más complicado. ¿Te acordás una acción que compraste medio al principio y te fue muy bien? Y sí, inolvidable en toda mi vida, que lo perdí en alguna mudanza porque lo puse en un cuadrito. Yo era un tipo muy estudioso, esa es de mi época del hipódromo. Pues cuando yo iba al hipódromo, yo, bueno, era tipo, te estoy hablando cuando tenía 20 años, 18. Volvía a mi casa, salía a la noche, volvía, me compraba en el kiosco en la esquina de mi casa, que estaba abierta a las 24 horas, me compraba la Palermo rosa y la fija, la verde, las revistas con el programa del día siguiente, ¿no? El programa del hipódromo. Y me quedaba estudiando y marcando qué iba a jugar en cada carrera. Y, y bueno, con la bolsa era más o menos lo mismo. Yo me agarraba el boletín semanal, que al día de hoy yo lo sigo recibiendo en Sí, papel. Es sí, un sí, sí, libro sí. enorme, ¿viste? Yo lo sigo recibiendo al boletín diario y al boletín semanal. Y, y estudiaba mucho distintas acciones. Obviamente siempre me gustó el panel general, siempre, porque es donde está menos arbitrado los papeles. Sí, En sí, sí. esa época aparte no había ADRs, con lo No, cual acá. Pero están las eh, perlas.
las perlas estaban en el general, porque además había una gran discrepancia entre las empresas. Vos podías tener grandes empresas, pero que sus acciones, porque no había mucho float o porque el controlante no le daba mucha bolilla, entonces tenías empresas extraordinarias en el panel general. Tenías Galicia, Banco de Galicia, estaba en el panel general. No, tremendo. Cuando no era Grupo Galicia, Terrabusi, las galletitas, estaba en el panel general y eran empresas, muy buenas empresas. Entonces vos tenías que muchas veces esos papeles, yo por ejemplo me acuerdo que había unas acciones preferidas, yendo a tu pregunta, de Mazalín particulares, que vos tenías Picardo y Mazalín particulares. Picardo estaba en el panel líder, Mazalín no. Pero eran preferidas, no ordinarias. Y había unas preferidas que eran recontra y líquidas, no se negociaban nunca. Y yo empiezo a estudiar las cláusulas de emisión en el boletín semanal de la bolsa y digo, che, pero esto es una bomba. O sea, Es una manteca, tenés que decir vos, Ignacio. Es una manteca. tenía como una cláusula dólar, por decirte. Y entonces me voy al día siguiente a la plaza de Mazalín y empiezo a pedir Part 6 y Part 7 se llamaban. El ticker era PART, un 6 y un 7 porque había dos series. Y me empezaron me llenaron me empezaron a dar papeles. En síntesis. Y vos dijiste, no sé si estoy tan seguro que estaba tan barato. No, con los puchos que compré, ponele para ponerlo en plata en plata, digamos, con alguna idea de valor, terminé invirtiendo el equivalente a $1.000. $1.000. Y las vendí en $86.000. Manteca. Un tiempo después, pero no más de un año, te diría. Y vos tuviste, por ejemplo, en la época del plan Bonex, el Banco de Galicia, el 100%, el market cap del banco, $28 millones. Banco Macro, el 100% de Banco Macro, 100%, $13 millones. Tremendo. Tremendo. Entonces, digamos, o sea, yo digo siempre, la bolsa para el que puede esperar le gana al dólar, pero de acá a la China, de acá a la China. Ya vamos a ir a esa parte. Me quiero no perderme en el hilo y llegar a cómo llegás vos a Come, cómo llegás a ser vos Ignacio Noel. O sea, te pusiste a timbiar en la bolsa porque cierra Noel, se fuiste a Indupa, te pusiste a timbiar la preferida de Mazalín. ¿Cómo llegás a meterte más activo investor de una compañía? Bueno, después pasa que a fines de los 90, ya estaría, principio de los 90, cuando asume Cavallo como ministro de Economía, con Menem, empiezan a hacer una desregulación de ciertos sectores de la economía, y uno de los primeros que se desregula es la petroquímica, que vos tenías dos grandes empresas, Indupa e Ipaco, que cotizaban en la bolsa las dos. Para darte una idea, ¿qué ocurría? Estas compañías venían de toda una década del 80, donde primero gobiernos militares en la década del 70, del 76 en adelante, después viene Alfonsín, pero no cambia mucho la política en cuanto a que estas empresas habían formado sociedades mixtas entre el Estado y los privados para hacer el polo petroquímico de Bahía Blanca, que al día de hoy existe, es un polo petroquímico muy importante, que procesa básicamente el gas que viene por el gasoducto de TGS, el gas del sur, de la cuenca austral. Los líquidos contenidos en ese gas se separan en Bahía Blanca y el metano, que sería la parte que se quema en las cocinas, y las estufas de viaje. Y tenemos acá a Lucas Silveri, que trabaja en Dow, que es
Bueno, experimentado, ¿no? exactamente, ahí está. Dow tiene las plantas de polietileno allí y de etileno. Entonces, en ese momento eran empresas mixtas. Pero ¿qué ocurre? Cuando viene Cavallo, estas empresas eran unas vacas lecheras, porque tenían, por un lado, habían tenido una política de aranceles de importación muy altos, o sea, que estaban protegidas de la competencia externa. No había Mercosur todavía, principios de los 90 estamos hablando, Sí. y la materia prima se las vendían a precios subsidiados, YPF y gas del Estado. Entonces, donde se juntaba en la cadena de valor entre el gas, que era del Estado, y el producto final, había un subsidio a la materia prima y una alta protección a los productos, y esta industria petroquímica había prosperado enormemente, a punto tal que, por ejemplo, Indupa en un año tuvo una ganancia después de impuestos, nada, no EBITDA, ganancia después de impuestos, resultado neto, Net income. net income de 80 millones de dólares en un año. Cuestión que cuando se produce esta desregulación, Cavallo dice, bueno, basta, empieza el tema del 1 a 1, y el Estado hay que bajar el déficit fiscal y hay que privatizar, y empieza toda esa época, y empieza con las privatizaciones, le quita el subsidio, baja los aranceles de importación, y pasó Indupa de ganar 80 millones de dólares net income a perder 80 millones de dólares al año siguiente. Bueno, ahí entra en cesación de pagos, y el accionista de Indupa, que era un señor que la había fundado, que originalmente había trabajado en Noel y compañía, en la empresa de mi familia, Mirá. el señor Raimundo Richard, me llama para contratarme para que yo haga la reestructuración de la deuda de Indupa. ¿Era deuda cotizante o bancaria? No, la deuda bancaria no cotizaba, era toda deuda, parte con el Estado, por los préstamos que le habían dado para hacer las empresas, las sociedades mixtas del polo petroquímico, y parte con bancos privados, pero tenías una deuda que en total, estamos hablando, principios de los 90, eran 750 millones de dólares. Manteca, un montón. Dólares de esa época, te diría que son 4.000 o 3.000 de hoy. Sí. Era una deuda muy grande. Bueno, y yo diría que ahí hice una reestructuración que fue bastante innovadora, porque hicimos un debt for equity, o sea, convertimos la deuda de los acreedores en acciones, y ahí queda el Estado como mayoritario, y después en las privatizaciones le vende las acciones a Solvay y a Dow. De las empresas, porque Paco es un proceso parecido también, ¿no? Parecido, también tuvo problemas financieros o sea que es ahí donde vos te empezás a meter dentro de las compañías, ¿no? Sí. Okay. Y ahí yo conozco conozco una persona que ya murió, un tipo excelente, que estaba en el directorio lo había puesto en el directorio de Indupa, los bancos acreedores, que era el doctor Martín Páez, que había sido vicepresidente de Shell en Argentina. Los bancos acreedores en esta reestructuración habían puesto gente en el directorio. Yo representaba a los accionistas de la bolsa y al accionista controlante. Y cuando termina toda esta reestructuración y queda el Estado como mayoritario, yo quedé en el directorio representando a los accionistas minoritarios, porque pasaron de ser mayoritarios a minoritarios. Claro. La deuda se diluyeron por la deuda. Claro, los acreedores pasaron a tener el 80% de la compañía. Y ahí él me recomienda a la Shell, y yo terminé después, tiempo después, la Shell me contrata para hacer un proyecto con YPF. Y después yo de ahí termino entonces como presidente de una compañía que se llamaba Petroquén, una compañía muy grande, que produce polipropileno, que es un plástico
que se usa para hacer sillas, para hacer caños, para hacer ventanas, para hacer envases, films. Así que bueno, a partir de ahí yo voy a trabajar a la Shell después y soy presidente de Petroquén 16 años. Y Y después me voy, mientras, y después me voy perdón, de Petroquén y ya me pongo independiente, me compré, bueno, yo en el 2003 compro mi primera posición en Comercial del Plata ok. y me Perdón, nombran, pará. Hasta el 2003, digamos, además de tu trabajo en Shell y demás cuestiones, la bolsa para vos era también algo muy importante, digamos, ¿o no? siempre, sí, sí, siempre, sí. Sí, porque siempre seguí comprando acciones en Argentina, siempre, siempre. La verdad que te diría que hasta hace unos poquitos años donde yo decidí, digamos, concentrar todo en Morixa y Comercial del Plata, yo siempre ahorré mucho en la bolsa argentina, Claro. mucho. Pero Escucha, siempre, siempre sin pedal, siempre sin deuda, o sea, sí, porque el problema de la deuda es que te coloca, es como jugar al ajedrez con reloj, ¿viste? Te pone la pistola acá y empieza a bajar el tiempo. La deuda te obliga, te quita la posibilidad y de a tomar elegir malas decisiones. cuándo salís. Yo sé que es, el, el rendimiento lo haces apalancado, obviamente, el gran rendimiento, pero yo nunca fui un inversor de mucho apalancamiento, porque siempre fui buy and hold. Entonces, Che, y contame eso, el 2003 entonces, que empezaste a comprar Comercial de Plata, que cotizaba ya en la claro, bolsa hace un montón. 2003 yo estaba en Petroquén, pero yo ya era presidente de Petroquén, pero fue cuando empezó a raíz del problema de la Enron en Estados Unidos, Sí. empezó Muy buena la película, Smartest Guys in the Room. claro, y la moda de los directores independientes, de que las compañías tenían que tener directores independientes. Entonces, me invitan a participar del directorio de Comercial del Plata, que estaba ya en convocatoria de acreedores. Eh, y bueno, yo ahí me sumo al directorio en el 2003 y estoy en el directorio Comercial del Plata desde esa época como presidente desde el 2010. O sea, soy director titular hasta el Sí. 2010 y ahí sigo siendo director titular, pero ahora soy el presidente de directorio desde el 2010 en adelante. Y bueno, y ahí es cuando yo empiezo a comprar Comercial del Plata y básicamente ahí te diría que empiezo a arbitrar, a deshacer posiciones grandes que yo tenía en otros papeles, ir pasando esas posiciones a Come. O sea, yo tenía mucho, te diría, 3, 4, 5% de la compañía de San Miguel, concesionaria del Oeste, importadora y exportadora de la Patagonia, papeles así yo en las grandes crisis había comprado a lo bestia, Banco Macro, Galicia, ¿Cuánto tenías de macro en y yo de porcentaje? macro quería tener 3%, pero te diría, si no hacía nada, bueno, hoy nos vale una fortuna, pero yo lo debo haber vendido a la décima parte de lo que vale hoy probablemente. O un veinteavo de lo que vale hoy. No tengo ni idea cuál es el market cap hoy, Está bien, pero lo pasaste a Come, ¿no? pero lo fui, claro, me fui saliendo de todas esas tenencias en, Argentina, en acciones argentinas, pasándolas a Come. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque yo vi en Comercial una oportunidad Mm. que es pública, porque se sabe que es una acción, es una compañía con un capital muy atomizado, y me pareció que la suma de las partes eh, daba mucho más que el market cap, Claro. claramente. Bueno, creo que sigue siendo así. O sea, la suma de las partes vale mucho más, Sí, el net asset value es más grande que el price. mucho más grande. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que después tenés otro tema que es
qué podés hacer con ese capital, el costo de oportunidad del capital. O sea, Sí, claro. yo entiendo que como propuesta de valor para alguien que tiene una rentabilidad muy rápida, y siempre en Argentina tenés otro tipo de cosas, o los bonos destruidos, o tasas muy altas. Entonces el contexto argentino no es demasiado propicio para el buy and hold, por más que es la estrategia que no falla en general, ¿no? Porque si En, a- vos... en agosto de 2018 te llamo y no sé si te acordás, te digo, che, estás emitiendo, ibas a aumentar el capital de Moritze y ¿qué valía? 1,65 si no me equivoco la prima. eh, y compramos y Moritze vale ahora 15 pesos. Fue Exacto. realmente una locura en ese momento. Me acuerdo Mori X, nosotros compramos, salimos a comprar muchos cupones de Mori X y con eso suscribimos con vos el capital y entramos al principio. Y a vos además te cargaban, porque yo me acuerdo que en las redes, Sí. que vos dabas manija a Morixe y te cargaban. Y yo te mandé al programa, que estaba en un programa de radio, me pareció, ¿no? Sí, fui con un programa con unos amigos que había hacer un programa los viernes. Y me acuerdo Te mandé que a la radio unos paquetitos de harina y las botellitas de aceite, y la gente se reía de que estaban recomendando a Morixe. bueno, pero es que en ese momento, si vos sos estudioso de los caballos, a mí me gusta ver también mucho los balances de las compañías. Es algo que me apasiona mucho y nada, la verdad es que el market cap en ese momento daba cualquier cosa, era una pavada, ¿no? Entonces, y además, encima, además había un premio por entrar con los cupones, entonces ya arrancabas muy por debajo y nunca más estuvo en ese precio, o sea, solamente fue para arriba desde ese momento, así que acompañamos. Igual, lo muy loco, no sé si te pasó, que a mí en general, digo que una es de mis pasiones más grandes, ¿no, Ignacio? Que es ver estas, creo que a vos te ha pasado porque eso comprabas paneles en general, ¿no? Ver estas oportunidades cuando nadie las ve eh, y que después se conviertan en realidad, ¿no? Es algo que en mi poca edad es mi pasión más grande, ¿no? Sí, sí, a veces además te pasa que como no pasa lo que vos pensás que debe pasar, decís, Sí, che, me obvio. estoy viendo algo, acá no estoy viendo algo, ¿no? Pero Sí. bueno, en eso hay que ser hay que estar, si uno está convencido, tenés que morir con tu idea y y bueno, saber que es cuestión de tiempo, ¿no? Eh, Escuché ¿por qué entraste, digamos, sé que vos tenías negocios ya de alimenticios en 2017 y en la compra de Moritze, cuál fue la oportunidad que viste para comprar la compañía, digamos, en resumidas palabras? bueno, cuando yo me voy de Petroquén, invierto en estas otras compañías alimenticias, que eran todas compañías en distrés. Una que produce aceitunas en conserva, aceite de oliva en La Rioja, Sierras de Mazán, y otra compañía, Alimentos Modernos, que produce papas prefritas congeladas. Eh, en ese momento, un poco, aunque parecen productos que no tienen nada que ver entre sí, vos los podés ver como aceitunas, aceite y papas congeladas, por otro lado, y che, qué mezcla rara, o vos podés pensar papa congelada, alimentos congelados, porque es una plataforma, la papa es el producto congelado de más volumen, con lo cual vos ya tenés con eso una gran distribución de productos congelados, si vos tenés las papas congeladas. Y aceitunas, aceite, es un producto que Brasil compra toda la producción argentina y no produce prácticamente ni una aceituna. Entonces, a mí lo que me parecía interesante de los dos productos es que son productos que vos tenés un gran mercado importador en Brasil y no tenés competencia de productores en Brasil. O sea, y la barrera principal es una barrera que no está en ningún libro de economía. Yo en chiste a veces les digo a algunos de los que trabajan conmigo que tienen algún máster, yo no tengo ninguno, le digo, che, esto no te lo enseñan en Harvard. Pero la ventaja en esos productos es el clima. Vos no tenés clima seco
ni frío, ni amplitud térmica en Brasil. Ellos no pueden plantar papa de calidad. A mí me lo dijo el director de compras de Arcos Dorados, que tiene la franquicia de México a Tierra del Fuego, de McDonald's. Sí. Yo importo la papa desde Argentina para los McDonald's de Brasil, ¿Qué marca porque importa? McCain. papa de alimentos, en su momento yo le vendía desde Alimentos Modernos, Ah, y McCain también, obviamente. Dice, yo un día le pregunto, ¿por qué compras la papa en Argentina si en Brasil hay un tipo que fabrica papa congelada? Y me dice, yo nunca podría tener la calidad que me exige McDonald's Corporation para una McFry, como le llaman ellos, con materia prima brasilera. Entonces, aceitunas prácticamente no hay en Brasil. Entonces yo dije, ahí me cayó una ficha que yo dije, alimentos en donde Brasil tenga consumo, pero no tenga producción, ese es mi primer filtro para meterme en un negocio alimenticio. O sea, vos me decís, che, vamos a hacer tal cosa, vamos a fabricar tal cosa. Yo lo primero que voy a pensar es, ¿Brasil lo consume? ¿Sí? ¿Brasil lo produce? No, me interesa. Ahora vos me decís, y vamos a hacer conserva de tomate. Y por ahí, o sea, nunca digas nunca, pero Brasil tiene 3 o 4 cosechas de tomate por año, porque tiene para el tomate todos los climas, todo el año claro. tiene, ¿ves? Entonces vos ahí ya te pones a jugar más de cabotaje. Sí, de negocio, pero acá. Pero si vos me decís, yo quiero jugar la Libertadores, vos tenés que hacer productos que tengas un mercado en Argentina, pero que tengas la salida exportadora a Brasil, porque Brasil es un mercado de más de 200 millones de tipos. Y si vos podés hacer algo que ellos importan desde Europa, como son las aceitunas o las papas congeladas, entonces yo cuando apareció lo de Morixia, a mí lo que me gustó fue, por un lado, el tema de que cotizaba en bolsa. Y yo estaba con la idea de hacer una empresa de alimentos con cotización en bolsa. Entonces dije, bueno, acá ya tengo la empresa que está flotando en la bolsa desde Sí, 1961. sí, sí, sí. Y yo ya tenía flujos en las otras 2 compañías, alrededor de 50 millones de dólares de facturación en la de papas y alrededor entre 10 y 15 en la de aceitunas. Yo ya tenía 65 millones de dólares de facturación con prácticamente más de la mitad de exportaciones para monetizar, entre comillas, vía las acciones de una compañía que flotara en bolsa. Sí, le pusiste la carcasa cotizante, la marca antigua, a algo que estaba sin marca, ¿no? Exactamente. Y el trigo en Brasil, o sea, otra cosa que es también medio de almacenero, no, pero que es medio sentido común. Un, Dos países con productos per cápita parecidos y culturalmente con cierta similitud, porque Argentina y Brasil son bastante parecidos, en definitiva, unos descendieron de los portugueses y otros los españoles, la península ibérica los dos, o sea, Latinoamérica, el fútbol, culturalmente somos parecidos. Si vos tenés un producto bruto per cápita similar, como tenemos Argentina y Brasil, más allá de las variaciones del tipo de cambio real que hace que cada tanto nosotros somos pobres o más ricos en dólares, pero digo, a un tipo de cambio razonable de largo plazo somos países de ingreso per cápita parecido. Lo que vos ves es que la mayoría de las dietas y de los consumos per cápita de alimentos en los países de ingreso per cápita similar son similares. Entonces, si por ejemplo allá por año se comen X kilos de carne y acá se comen parecido, X kilos de carne, no va a ser la mitad allá que acá. Hmm. Y con el trigo, y te pasa eso, vos tenés 90 kilos por habitante en Argentina de consumo de trigo en todas sus formas, ¿no? O sea, transformado todo en kilos de trigo, pan, pasta, pizza, alimentos que contienen harinas de trigo, etcétera.
Argentina está entre 80 y 90 y ellos están entre 40 y 50 kilos per cápita. Entonces yo digo, si ellos tienen el mismo porcentaje, el mismo ingreso per cápita, hay potencial para que ellos aumenten su consumo a un consumo parecido al nuestro. Y ahí tenés otro, de vuelta, la mitad del trigo brasilero es importado, y principalmente de Argentina. Entonces yo dije, bueno, no solo tengo el vehículo que ya está en la bolsa para meterle parte de este flujo de producción de alimentos que yo ya tengo en estas otras dos compañías, sino que además la misma compañía que cotiza en bolsa tiene un producto en donde hay potencial a largo plazo para venderle a los brasileros, porque ellos el trigo lo importan. Entonces, increíble. ese fue un poco Estaba pensando mientras que hablabas, ¿no? Y digo, y se me pasó un par de cosas por la cabeza. En principio digo que con tu edad y sin, digamos, tratarte mal ni nada, digo, sos una persona bastante más grande que yo. Pero manejás las redes y estás metido en un vivo ahora y manejás el Twitter y te metés y te peleas con uno, hablas conmigo, hablas con el otro, de manera inigualable y muy parecido, creo que los dos empresarios grandes que conozco que hacen lo mismo es Hugo Basilota y vos. ¿Nunca se te ocurrió meterte en tecnología? O sea, todo lo que invertiste y demás cuestiones de producción fue siempre químico o no sé, el Parque de la Costa o producción de petróleo, pero siempre fue como muy commodity, muy primario. Pero ¿nunca te interesó meterte en tecnología? Bueno, nosotros en Comercial del Plata compramos Metrotel en su momento, que es infraestructura en realidad, porque es Sí. fibra óptica. Le podés dar un mayor contenido tecnológico, pero después la vendimos. Pero digamos, y yo te diría que en tecnología el tema es que hay que ver caso por caso, porque nosotros en Metrotel, por ejemplo, la vendimos porque es una industria que requiere reinvertir permanentemente para seguir creciendo. Entonces, en cierto sentido, me da la sensación que la tecnología es parecida al petróleo. Rockefeller, el primero, el que fundó lo que era la Standard Oil, que después le dio origen a todas las grandes petroleras americanas, la Exxon, Amoco, bueno, y otras, Mobil, decía que el problema que el negocio del petróleo, el problema que tenía era cuando estaba sacando plata de una parte del negocio, la tenías que invertir en el otro, porque estabas sacando del upstream, invertías en refinación, cuando tenías la refinación necesitabas estaciones de servicio, cuando tenías más consumo necesitabas más exploración, entonces la guita la tenías pero nunca la podías sacar. Tecnología es medio así también, me da la sensación, salvo para el que se desprende de su tenencia, pero como negocio de largo plazo es un negocio que genera caja, pero te requiere mucha reinversión del flujo de fondos que puedas tener. Entonces, y digamos, una cosa es ser usuario de tecnología, otra cosa es ser un conocedor del No, sector. Yo no lo lo sé, soy, no lo soy. lo sé, lo sé. ¿Te parece, Ignacio, un buen momento para... ¿Qué harías siendo Ariel Sdar en este momento? ¿No? Yo tengo 28 años y mucha gente que está viendo acá tiene tal vez menos de 30, menos de 35. ¿En qué invertirías tu tiempo? Contame eso. Tiempo. Bueno, yo te diría que a mí me parece que para el que está haciendo lo principal en la vida, me parece a mí, yo quizás tuve la suerte de poder hacer siempre lo que a mí me gustaba, pero no sé hasta dónde es que tuve suerte de hacer siempre lo que a mí me gustaba o también en parte fue que siempre me gustó lo que me tocó hacer en cada momento. Digamos, yo creo que lo principal es pensar, hay gente que está siempre quejándose de lo que está haciendo y sintiéndose que está para mucho más, etcétera, y se pierde de aprender un montón de cosas en donde le toca estar
ponele que está en un trabajo que no se siente tan cómodo, tan realizado. Pero en todos lados, toque lo que te toque, tenés grandes oportunidades de aprendizaje. Y yo creo que pese a que vivimos en un mundo hiperespecializado, las grandes oportunidades las siguen teniendo los tipos que pueden tener una visión, como dicen ahora, más holística o integral o más interdisciplinaria, que son más generalistas que especialistas. Entonces mi consejo sería, para alguien que es joven, así esté trabajando, no sé, en un kiosco de revistas, mirá, va a estar el tipo que dice, escuchame, yo que estudié, mirá, me toca estar en el kiosco acá, ¿qué querés que haga? Estoy desperdiciado. Y va a haber otro que va a estar en el kiosco y va a estar mirando la señora que vuelve del almacén o del supermercado, qué lleva en la bolsita, y de ahí va a sacar una idea de qué puede vender o qué puede ofrecer. O sea, si vos tenés inquietud en la cabeza, vos podés potenciar enormemente, estés donde estés, haciendo lo que estés haciendo. Y si no tenés esa inquietud y esa curiosidad, que es un gran motor para el ser humano, la curiosidad, para seguir conociendo cómo funciona el mundo, estés donde estés, aunque estés en el lugar que siempre dijiste que querías estar y para el cual estás preparado, no va a servir. Para mí la gran diferencia la hace la actitud. Si me preguntas, un consejo, actitud abierta y constructiva. Nunca creer que no podés aprender o que no vale la pena lo que estás haciendo donde lo estás haciendo. Así estés trabajando de encargado en un edificio baldeando la vereda a la mañana, si vos tenés la cabeza abierta y empezás a hablar con los tipos que viven en el edificio y con los que pasan por la vereda, y por ahí de ahí vas a sacar una idea, un contacto, vas a conocer a alguien que después va a decir, che, este pibe me parece que puede andar para esto, para aquello, y cuando te quieras acordar, vas a estar haciendo por ahí algo mucho más cercano a lo que siempre quisiste. Yo tuve oportunidades en mi vida porque cuando yo estaba en el directorio de Indupa, había terminado la reestructuración y ahí ya había dejado de ser hoy sería el CEO, ¿no? El principal responsable ejecutivo de la compañía, pues ya el accionista era otro, había pasado a ser transitoriamente el Estado Nacional, que iba a privatizar esas acciones, a venderlas, y me habían dejado en el directorio en representación del 20%, 25% de los accionistas de la bolsa. Me pagaban bien, porque era un directorio con directores que había puesto el Estado, que siempre los honorarios eran buenos. Pero la verdad que yo había pasado a estar laburando muchísimo para la reestructuración a no trabajar. Ganaba bien, pero no hacía nada. Y iba a una reunión de directorio y chau. Y me acuerdo que cuando a través de este contacto que yo había hecho ahí con este ex vicepresidente de la Shell, que me dice, bueno, la Shell está buscando un tipo para trabajar en un proyecto. Y yo me fui de una linda oficina, director de Indupa, con una buena chapita, en una empresa que cotizaba en bolsa, con un buen honorario, a trabajar en un escritorio en el Open Space, en un cubículo, ahí en Diagonal y Esmeralda, en la Shell. Y no me importó nada. La verdad que no me importó nada. Y me sacaba la fotocopia, o sea, era un trabajo soldado raso, digamos. Tenía un proyecto interesante, pero a mí no me importó nada, porque yo dije, bueno, pero esta es una gran compañía internacional, me puede venir bien una experiencia de ese tipo, que yo no la había tenido, tampoco había estudiado afuera, me obligó a mejorar mi inglés, que era, yo digo en chiste, que no es ni British ni American, es Brutish. Brutish, pero porque tenía que escribir emails en inglés. El primer email que tuve que escribir, me acuerdo un día, me quedé hasta las 5 de la mañana y había hecho 3 renglones, ¿viste? Me obligó a un montón de cosas que si no, y a ver cómo funciona una gran compañía internacional, multinacional, desde adentro. Pero si yo hubiera dicho, no, pará, yo acá soy director, tengo una secretaria, tengo una oficina linda, tengo una tarjeta, voy a pasar ahí a Open Space, a un cubículo, y bueno, o sea, la verdad que a mí no me importó nada.
Y muchas veces la gente... Es lo mismo que cuando compraste Moritz, me parece. O sea, es salir a la cancha de vuelta, viste, a patearla, a pisarla, y en este país nadie te regala nada. Bueno, esa es otra cosa. Yo siempre digo les digo en el trabajo, digo, bueno, mira, lo importante es que te dejen entrar a la cancha, lo que vos acabás de decir, porque desde la tribuna, esa te garantizo que ahí no hacemos ningún gol. Entonces, por ejemplo, estamos discutiendo, bueno, vamos a lanzar este producto. Yo tengo gente que trabajaba en otras alimenticias, ¿no? Entonces, no, ese producto, ¿cómo vamos a lanzar eso? Es una categoría que es una M, porque ahí no hay margen, se matan, está fulano y mengano. Escúchame, entremos a la cancha, estemos ahí, y una vez desde adentro empezamos a los codazos, ¿viste? Cuando te subís al colectivo a las 7 de la tarde que explota. Bueno, si vos vas a esperar a tener un asiento, te puedes quedar hasta el día siguiente, dormís en la parada del colectivo. Vos te subís al colectivo, empezás a empujar o al subte, y hasta que terminás, y de golpe hasta terminás ligando un asiento en algún momento. Desde la tribuna no se hacen goles. Para hacer goles hay que estar dentro de la cancha, con siempre calculando el riesgo, porque si vos decís, no, me arriesgo y por ahí me caigo de la puerta y me pasa el tren por arriba, no, bueno, en un negocio sería, lanzo un producto, es una máquina de perder guita y me lleva a la convocatoria o a la quiebra, bueno, no. Pero si vos me decís, no voy a perder plata y voy a ganar un cachito de market share en un producto que es una categoría interesante, que me complementa el portafolio de productos, que me da otro volumen de facturación. Y bueno, eso es un poco la... Me parece que especialmente en Argentina, si vos esperás a tener todas las condiciones que se requieren, no se puede hacer nada. Ignacio, nos quedan 2 minutos. Dijiste algo que quiero preguntarte y para finalizar, en un minuto, en 20 segundos me tenés que decir, dijiste mucho, yo hacía lo que me gustaba y todavía no sé qué es lo que te gustaba y quiero saber qué es lo que te gustaba, qué es lo que te gusta. Definilo en 10 segundos, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, los nuevos desafíos, me gusta por eso mucho lo de Morixi, que es lanzar nuevos productos, competir contra productos líderes, contra empresas líderes, nuevos desafíos. No lo rutinario, siempre lo mismo. Me gusta el cambio En, permanente. en Cheto se dice salir del status quo, ¿no? Está En vez de bastante... en vez de quedarse mirando una serie de Netflix, venir a ver este vivo los domingos que a veces sirve para algo. Bueno, me Así. alegro mucho esto, fueron la verdad que muy buena hora, estoy muy contento, no conocía esta historia tuya, Moritz fue una muy buena apuesta y estoy muy contento y espero que siga creciendo mucho y te agradezco este tiempo que estuviste acá. Ariel, gracias y gracias a los que se reunieron a esta conversación. Tenemos Hasta pronto. 300 personas y si uno mira Instagramers, no sé qué, hablando de pelotudeces, juntan 50. Así que algo bien estamos haciendo y espero tenerte pronto. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. Chao, Ignacio. Chao.